¿Sabías que una expresión que usamos casi a diario para hablar de traiciones amorosas tiene que ver con cascos nórdicos, pintores despistados y señores feudales con reglas, bueno, muy cuestionables? Desde luego que suena a mezcla explosiva. Bienvenidos a Historias en Español, el lugar donde aprendemos expresiones que tienen historia. Aquí descubrimos el origen y las curiosidades detrás de frases que usamos todos los días y que esconden historias sorprendentes. Historias que la verdad demuestran que el ser humano lleva siglos complicándose la vida exactamente de la misma manera, ¿eh? Ya te digo. Hoy vamos a diseccionar una de las frases estrella de nuestro idioma, una que cualquiera comprende al vuelo, la de poner los cuernos. Claro, es que es una expresión universal en nuestra cultura. Básicamente es el sinónimo por excelencia de la infidelidad en pareja. Aunque es curioso porque, a ver, el uso se ha ido ampliando un montón. Hoy en día, si sufres una deslealtad muy grande en el trabajo o por parte de un amigo, también dices a veces que te han puesto los cuernos. Es el concepto de traición total. Totalmente, y ojo que no es una metáfora moderna. Si buscamos en el Diccionario de Autoridades de 1729, esta misma frase ya aparecía registrada. Ostras, es que es fascinante. Hablamos del siglo XVIII y ya se definía como faltar a la fe del matrimonio. O sea, llevamos 300 años siendo desleales y usando las mismísimas palabras para contarlo. La naturaleza humana no cambia tan rápido. Lo que sí resulta un poco desconcertante si te paras a pensarlo fríamente es por qué usamos esas palabras exactamente. Pues ahí quería llegar yo. Porque una traición amorosa es un concepto súper abstracto, súper emocional. ¿Por qué asociarlo a la imagen de una cornamenta? O sea, un cuerno es duro, afilado, es de un animal. No tiene ningún sentido lógico. Carece de lógica con ojos actuales, claro. Pero cuando escarbamos en el pasado, nos damos cuenta de que hubo épocas donde esa imagen literal era muy real y bastante aterradora, la verdad. Pero espera, porque el primer viaje en el tiempo que vamos a hacer nos lleva a una época donde un adorno de pared podía ser la peor noticia del día. Madre mía, nos vamos de cabeza a la Edad Media, ¿no? Exacto. Quiero que quienes nos escuchan creen una pequeña escena mental para entender la brutalidad de esto. Imaginemos una aldea medieval pequeña, con calles de barro, cabañas de piedra, y un campesino que se acaba de casar llega a su modesta choza y de repente se encuentra unos enormes cuernos de ciervo colgando en la puerta. Y eso, pues claro, no era un regalo de bodas, ni decoración rústica. Esa cornamenta era la notificación oficial de que el señor feudal de la zona estaba ejerciendo el derecho de pernada. Siempre me ha parecido escalofriante este tema. Que el señor feudal tenía el derecho de pasar la noche de bodas con la esposa de cualquiera de sus vasallos. Tal cual. Era una demostración de control absoluto. El señor feudal les recordaba que era el dueño de todo, incluida la intimidad de sus siervos. O sea, que llegaba a la casa, entraba y dejaba ese trofeo de caza gigante en la puerta. Era como el típico cartelito de no molestar de los hoteles, pero en versión macabra. Es una analogía buenísima. Era una barrera física total, una señal inconfundible para que el marido ni se atreviera a entrar. Y si a alguien se le ocurría quitar los cuernos o interrumpir, bueno, iba a la cárcel o pagaba una multa que lo arruinaba de por vida. Claro, de ahí viene lo visual. Literalmente le ponían los cuernos en la puerta de su casa para que toda la aldea supiera quién mandaba. ¡Qué humillación! Aunque, a ver, cuando hablamos de cuernos e historia, a mí la mente se me va directo a otra época. A los vikingos. Bueno, normal. Es una imagen súper recurrente. Es que yo siempre me he imaginado al típico jefe vikingo, enorme, que llegaba a una casa, se quitaba su casco con cuernos y lo dejaba en la entrada, para reclamar a cualquier mujer que hubiera dentro. Yo estaba convencida de que venía de ahí. Pues mira, la teoría ha circulado muchísimo, es verdad. El casco como semáforo en rojo. Pero hay un pequeño detalle histórico que echa por tierra toda esta escena. No me fastidies, ¿me vas a decir que es un invento? Pues sí, es que los cascos vikingos en realidad no tenían cuernos, jamás. ¿Qué me dices? O sea, me dejas alucinada. Toda la vida engañada. Aunque, bueno, pensándolo con lógica militar, tiene todo el sentido no llevar cuernos en la cabeza. Claro. Un espadazo resbala en un casco liso. Si llevas dos cuernos gigantes, el enemigo te agarra por ahí y se acabó la batalla. Eran guerreros muy pragmáticos. Ya ves. Entonces, a ver, ¿quién decidió ponerles cuernos y engañarnos a todos? Pues la culpa la tiene un diseñador de vestuario alemán de los años 1870, Karl Emil Doppler. Se basó en un pintor sueco anterior, Gustav Malmström, y decidió vestir así a los cantantes de una ópera de Wagner. Ah, claro.
El teatro. Necesitaban que los nórdicos dieran mucho miedo desde el patio de butacas. Exacto. El diseño fue un éxito rotundo en la ópera y la imagen se quedó pegada a la cultura popular para siempre. Es maravilloso ver cómo se distorsiona la historia. Así que descartamos por completo al vikingo dejando el casco en la puerta. Y lo curioso es que todavía no hemos llegado a lo mejor, porque si viajamos a la antigua Grecia, la historia se vuelve de ciencia ficción. Uf, es que aquí entramos en la mitología pura. Y los griegos, para las venganzas, eran los mejores. Totalmente. Vamos a ponernos un poco en modo cotilleo de la antigüedad. Tenemos al rey Minos de Creta, y por lo visto cometió el error garrafal de ofender al dios Poseidón. Que ya es tener ganas de complicarse la vida, ¿eh? Ofender a un dios griego era sinónimo de ruina. Ya ves, pues Poseidón, en vez de castigarle a él directamente, buscó la venganza psicológica. Hizo que la esposa del rey, la reina Pasífae, se enamorara locamente de un majestuoso toro blanco. Un castigo diseñado para destruir el honor del rey desde dentro de su propia casa, vamos. Y tanto que lo destruyó, ella fue infiel a su marido con el animal divino, y de esa traición nació una criatura mítica que todos conocemos, que es el Minotauro. Cabeza de toro, cuerpo de humano. O sea, el Minotauro nació literalmente con los cuernos puestos. Exactamente, los cuernos se grabaron en la mente de toda la cultura mediterránea como el símbolo definitivo de la infidelidad. Y fíjate que esa asociación se hizo todavía más fuerte siglos después con la religión cristiana. Claro, el cristianismo necesitaba darle forma a todo lo que era el pecado y la lujuria. Eso es, asociaron la infidelidad con el diablo y, para darle un rostro al diablo, tomaron prestada la imagen del dios griego Pan, que tenía patas de cabra y una gran cornamenta. O sea que poner los cuernos a una casa era básicamente dejar que el mal entrara hasta el dormitorio. Todo cuadra. Aunque, a ver, hay una teoría alternativa que es mucho más mundana y zoológica, y la verdad es que es mi favorita. La de la biología animal, ¿no? Esa misma. Es súper simple. Tú piensas en cualquier animal con cornamenta. Un ciervo, un carnero. Llevan esos cuernos enormes en la cabeza, todo el mundo los ve, menos ellos mismos. Es que físicamente les resulta imposible verse su propia cornamenta. Claro, todo el bosque está viendo al ciervo, todos lo saben, pero el propio ciervo camina súper orgulloso sin tener idea de lo que lleva encima. Es la metáfora perfecta. Encaja como un guante con la dinámica social de los pueblos, ¿verdad? Y además se resume en ese refrán popular tan cruel de «el cornudo es siempre el último en enterarse». ¡Qué crueldad de refrán! ¡Pero qué precisión! En un pueblo todos murmuran, todos conocen el secreto, menos la persona engañada. Y creo que esto en la España del siglo XVI era un tema muy serio, ¿no? Muy serio. Llamar carnero a alguien era un insulto gravísimo en aquella época. Era llamarle ingenuo o tonto directamente, despojarlo de su dignidad. Madre mía. Bueno, hay una teoría alternativa aún más extraña, y tiene que ver con un pintor que se fue de viaje y dejó un recordatorio muy peculiar a su mujer. Entramos en el terreno de nuestra literatura clásica. Esto nos lleva al año 1330. Al libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, ni más ni menos. Exacto. Y el arcipreste era un genio de la sátira. En este libro incluye un relato sobre un pintor bretón que se llamaba Pitas Payas. A ver, quiero que la audiencia imagine esta escena porque es de película. Pintas Payas se acaba de casar con una mujer muy joven, pero le sale un trabajo importantísimo en Flandes y se tiene que ir. Y un viaje a Flandes en esa época era una odisea larguísima, claro. Pues este hombre, en un alarde de ingenio absurdo, decide usar sus pinceles para crear un sistema antirrobo. Antes de irse, le pinta a su mujer un corderito pequeñito justo debajo del ombligo. Su lógica es, si el corderito sigue ahí cuando yo vuelva, es que ha sido fiel. O sea, confiar tu matrimonio a una pintura al agua. Un plan sin fisuras. Un planazo, vamos. Pues el hombre se va a Flandes, y lo que iba a ser poco tiempo se convierten en 2 añazos enteros. Una barbaridad. Y la mujer, claro, se busca un amante. Y de tanto roce, el dibujo del corderito pues se borra por completo. Total. Y llega el pánico. Pitas Payas avisa de que por fin vuelve a casa. Imagínate al amante súper estresado. Coge los pinceles sin tener ni idea de pintar para intentar rehacer el dibujo original antes de que llegue el marido. Con unos nervios tremendos. Y claro, en vez de un corderito cookie, le sale un carnero adulto con unos cuernos gigantes. Llega Pitas Payas, va a revisar su supersistema de seguridad y se encuentra con ese carnero enorme y le pide explicaciones a la mujer en plan, pero bueno, ¿qué es esto? Y la respuesta de ella es para enmarcarla. Le suelta,
Pero a ver, marido mío, ¿qué esperabas? Te has ido 2 años enteros. En todo este tiempo, el corderito ha crecido y se ha convertido en un carnero. ¡Qué morro! Le echa. El corderito ha crecido, dice la tía. Es buenísimo. Pero lo que me vuela la cabeza de esta historia es el propio nombre del pintor. Pitas payas. Empiezan a salir a los animales. Vale, pitas son cuernos. ¿Y payas? Derivaba de payo, que en esa época significaba ignorante o fácil de engañar. Es que es increíble. Le llamó literalmente par de cuernos del ingenuo. Les hizo spoiler desde el primer minuto y, claro, la gente se quedó con la copla. La historia se hizo súper popular en las calles. La gente empezó a decir, vigila que te van a pintar el corderito. Y de ahí la palabra cuerno se adueñó de nuestro idioma. Pero espera, que la forma de usar esta expresión hoy en día cambia muchísimo si cruzamos el charco. Sí, el mapa de los cuernos en Hispanoamérica es riquísimo. En Colombia, por ejemplo, no suelen decir poner los cuernos, dicen poner los cachos. Poner los cachos. Y a la persona le llaman cachón, ¿verdad? Exacto. Y en México tienen frases fantásticas como hacer de chivo los tamales. Esa me encanta. Y además allí el amante tiene nombre propio, que es el Sancho. Es genial cómo cada país lo adapta. Pero a ver, me contaste una historia colonial de Paraguay que abandona la comedia y es súper oscura. Sí, es un capítulo durísimo de la época de la conquista. Resulta que algunos colonos permitían de forma consciente que las autoridades tuvieran relaciones con sus esposas. Pero, ¿por qué iba un marido a consentir algo así en esa época? Por pura corrupción política. A cambio de mirar para otro lado conseguían tierras, permisos o ascensos sociales. O sea, vender tu matrimonio para escalar posiciones. Telita. Y el escándalo fue tan grande que las autoridades superiores tuvieron que intervenir en Paraguay. Diseñaron un castigo brutal para esos maridos que consentían. Los desnudaban, los subían a lomos de burro y los paseaban por la ciudad mientras los azotaban en público. ¡Qué salvajada! Usar un burro para humillarlos aún más. De ahí viene la frase de tras de cornudo apaleao. Exactamente de ahí. Y la cosa no acaba ahí, porque esos maridos tenían una frase súper cínica para justificarse. Decían, los cuernos son como los dientes, duelen al salir pero sirven para comer. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Duelen al salir, pero sirven para comer. Es la metáfora más cruda y descriptiva que he escuchado nunca sobre el pragmatismo extremo. Aguantaban el deshonor para tener tierras y comida. Es que el lenguaje guarda las partes más oscuras de nuestra historia en cápsulas del tiempo sin darnos cuenta. Madre mía, la perspectiva que te da repasar todo esto es inmensa. Empezamos en puertas medievales y acabamos en Paraguay. Es asombroso cómo 3 simples palabras encapsulan el derecho de pernada, los vikingos falsos, la mitología griega, la biología, apitatayas y los pactos corruptos coloniales, todo en una frase. Totalmente. Y hasta aquí el episodio de hoy de Historias en Español. Esperamos que a partir de ahora veáis esta expresión con otros ojos. Y estoy seguro de que sí. ¿Qué teoría os parece más creíble? ¿La del pintor despistado o la del vikingo sin cuernos? Os leemos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.